Imagine un cielo envuelto en la oscuridad tan densa que parecen tragarse la luz. El aire está cargado, casi palpable, como si la creación arrestara la respiración frente a algo inevitable. De repente, un sonido ensordecedor corta el silencio. No es solo un ruido, sino el toque de una trompeta divina, reverberando los extremos de la tierra. Es una alarma celestial que no se puede ignorar, haciéndose eco de las naciones, despertando miedo y causando preguntas que resuenan en el alma. En este escenario apocalíptico surgieron 4 figuras misteriosas, montadas en caballos de color intenso, cada uno trayendo consigo un símbolo de destrucción y juicio. Son los caballeros de Apocalipsis, los personajes que han sido intrigantes eruditos, teólogos y creyentes durante siglos. Su presencia no es meros signos de caos, sino partes de un plan divino que conecta el juicio y la redención. Pero ¿quiénes son? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo se entrelazan sus acciones con la visión aterradora del abismo que se abre, descritos en el libro de Apocalipsis? Estas preguntas no solo nos conciernen, sino que nos desafían a ver qué está detrás de estas imágenes proféticas. Esta historia no se trata solo de destrucción, sino del poder soberano de Dios que dirige la historia hacia su propósito final. Requiere atención, no para incitar el miedo, sino para revelar la profundidad de la gracia y la justicia divina. Hermanos, si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyar a nuestro canal para continuar trayendo mensajes poderosos y transformadores, considere convertirse en miembro. Con su ayuda podemos alcanzar aún más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si desea dejar un afecto especial, Super Valeu es una excelente manera de contribuir. Contribuir a $10 y ayudar al canal a alcanzar a los más fieles. Que Dios bendiga tu generosidad. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el apóstol John nos lleva a una visión de misterio y solemnidad. Describe un libro sellado con 7 sellos, protegidos en la mano derecha de Dios. No se encontró ninguna criatura en el cielo o en la tierra digna de abrirlo hasta que el Cordero, Jesucristo, aparece en su gloria, siendo el único digno de desentrañar el plan de Dios para la historia de la humanidad. Con la apertura de los primeros 4 sellos, aparecen 4 caballeros, cada uno montado en un caballo de color diferente, cada uno con un poderoso simbolismo que trasciende las generaciones y las civilizaciones. El primer caballero, montado en un caballo blanco, lleva un arco y es coronado con una corona. Simboliza la conquista, pero no la victoria completa del Cordero. Este caballero representa la fuerza de las naciones conquistadoras, impulsadas por la ambición y la búsqueda del poder. Algunos estudiosos ven en él una figura de dominio humano, o incluso un falso sentido de paz que precede a la destrucción. El segundo caballero aparece en un caballo rojo, cuando la sangre derramada en los campos de batalla. Trae una gran espada, y su misión es tomar las paces de la tierra, incitar a las guerras y conflictos. Simboliza el caos que devasta las relaciones entre naciones, pueblos e incluso entre individuos, recordando que donde el orgullo y la codicia reinan, la guerra inevitablemente sigue. El tercer caballero, montado en un caballo negro, lleva una escala en sus manos. Es un símbolo de hambre y escasez, donde los recursos se vuelven tan limitados que el costo de los alimentos básicos se vuelve exorbitante. La voz que acompaña a su llegada habla de medidas exactas de trigo y cebada a precios muy altos, mientras que el petróleo y el vino permanecen intactos, lo que indica la desigualdad y las prioridades distorsionadas en tiempos de crisis. El cuarto caballero aparece en un caballo con un tono enfermo, descrito como amarillo-verde. Él representa la muerte, y justo detrás de él viene el infierno, consumiendo las vidas que cosecha. Este caballero es una gran encarnación de mortalidad a escala, trayendo consigo plagas, hambre y la espada para aniquilar una cuarta parte de la tierra,
un recordatorio aterrador del poder del juicio divino. Pero es importante resaltar que estos caballeros no actúan por su cuenta. Cada paso que dan, cada acto de destrucción que realizan, ocurre bajo el permiso del Dios soberano, que está en el control absoluto de todas las cosas. Son instrumentos de juicio, utilizados para llamar a la humanidad al arrepentimiento y advertirle sobre la gravedad de las formas en que elige. Esta visión de los caballeros nos desafía a comprender que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no pierde el control de la historia. No solo observa desde lejos, sino que actúa directamente para cumplir con sus propósitos, y señala que incluso los eventos más aterradores son parte de un plan más grande que culminará en la victoria final del Cordero. Cuando miramos los eventos que marcan el mundo de hoy, las imágenes de los caballeros de Apocalipsis obtienen una resonancia inquietante. Las guerras devastadoras, el aumento de las desigualdades, las crisis económicas y las pandemias no son solo los titulares. Estas son realidades que transforman la vida diaria de miles de millones de personas. Estas crisis nos llevan a preguntar, ¿los caballeros ya están montando entre nosotros? Jesús, en su sermón profético en Mateo 24, habló sobre los signos que precederían al final del tiempo. Mencionó guerras y rumores de guerras, hambre, pestilencias y terremotos en varios lugares, advirtiendo que todo esto sería el principio del dolor. No son castigos aleatorios, sino como anuncios que algo más grande está por venir. Como somos testigos de las divisiones políticas, la degradación ambiental y la muerte de la moralidad, es difícil no ver los paralelos con las opiniones de John en Apocalipsis. Algunos teólogos sugieren que los caballeros no son eventos aislados, sino fuerzas continuas que, a lo largo de la historia, preparan el escenario para el clímax del plan de Dios. Logros impulsados por los logros, guerras que destruyen a las naciones, el hambre que desgarra a los vulnerables y la muerte que cosecha sin discriminación. Todo parece ser un preludio de algo más profundo y aterrador. Pero incluso ante tales señales, la llamada de Dios sigue siendo clara: arrepentirse y volverse a Él. Medio del caos. Apocalipsis, capítulo 9. Marca un punto crítico en la narrativa, donde lo sobrenatural estalla aún más evidentemente. La apertura del quinto sello saca una visión que va más allá de la comprensión humana. John describe un abismo profundo, un lugar reservado para fuerzas demoníacas, sellado hasta que Dios permita su apertura. Esta apertura ocurre con el uso de una llave entregada a la estrella caída, que muchos identifican como Satanás o un ángel caído. La caída de esta estrella no es casual, es un acto que demuestra la soberanía divina, ya que incluso los actos malvados bajo los límites establecidos por Dios. Cuando la clave gira, un humo denso y sofocante sube, oscureciendo el sol y el cielo como un presagio de terror inminente. De este humo emerge criaturas similares a los saltamontes, pero con un aspecto tan grotesco y un propósito tan terrible que su descripción escapa de la comprensión literal. No son de los saltamontes ordinarios. Tienen colas como escorpiones, poder para atormentar a los hombres durante 5 meses y una inteligencia que les impide herir la vegetación. Estos seres demoníacos apuntan a la humanidad que rechazó a Dios. Su tormento no es mortal, sino tan intenso que los afectados desearán la muerte sin poder alcanzarla. Es una visión del juicio espiritual, donde el sufrimiento se usa como un último intento de llevar a la humanidad al arrepentimiento. El abismo simboliza más que la destrucción, representa el poder del mal contenido por la gracia divina hasta el momento del juicio. Su liberación es un recordatorio de que Dios no es solo un Dios de amor, sino también un Dios de justicia, que no permitirá que el mal permanezca sin respuesta. En medio de esta aterradora descripción, un mensaje brilla.
Dios tiene el control. La clave que abre el abismo le pertenece. Es un llamado que, incluso ante el horror del juicio, reconocemos su soberanía y regresamos a Él mientras ha habido tiempo. Tan aterradora como puede ser la visión del abismo y sus horrores, nos presenta una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. Él está en su juicio, pero también abundante en misericordia. El abismo, con todo su simbolismo malvado contenido, es la prueba del control soberano de Dios. No es una fuerza incontrolada, sino algo que existe bajo los límites establecidos por el Creador hasta el momento dado para su propósito. El juicio descrito en Apocalipsis no es impulsivo o arbitrario. Está meticulosamente planeado y ejecutado en un momento exacto, revelando la justicia perfecta de Dios. Aún así, Él ralentiza este momento de juicio. Mientras leemos en segundo lugar al Peter capítulo 3, versículo 9, el Señor no ralentiza su promesa, aunque algunos la tienen tarde. Pero es largo para nosotros no querer que algunos se pierdan, pero todos se arrepentirán. Esta paciencia divina es un acto de gracia extraordinaria. Cada día, cuando se pospone el juicio, es una nueva oportunidad de arrepentimiento. Dios extiende su mano de la misericordia incluso ante un mundo que lo rechaza, permitiendo que el mensaje del Evangelio logre más vidas. Si este video te ha tocado el corazón, asegúrese de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una forma increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si desea expresar su apoyo aún más, Supervaleu está a su disposición. Que Dios devuelva su generosidad y continúe bendiciendo su vida en abundancia. Sin embargo, hay un límite para esta paciencia. La Biblia deja en claro que vendrá el juicio, y aquellos que persisten en la rebelión enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Esta dualidad, solo juicio y misericordia abundante, nos llama a la reflexión. ¿Cuál es nuestra respuesta al Dios que ofrece gracia mientras hay tiempo? La idea de un abismo como lugar de contención para el mal no es exclusiva del cristianismo. En los antiguos escritos judíos, como el libro de Enoc, hay descripciones de un lugar reservado para los seres caídos, donde son encarcelados hasta el juicio final. Estos textos, ampliamente conocidos en el contexto de la cultura judía del Segundo Templo, ofrecen una perspectiva adicional sobre la comprensión del abismo en el pensamiento hebreo. El libro de Enoc, por ejemplo, describe a los ángeles caídos confinados en un abismo profundo, después de transgredir las órdenes de Dios, enseñando a los humanos secretos prohibidos. Estos seres se mantienen en cautiverio hasta el día del gran juicio, una idea que resuena en palabras de Peter y Judas en el Nuevo Testamento, que mencionan a los ángeles caídos encadenados para el juicio. Además, en muchas culturas antiguas, hay mitos e historias sobre portales para el mundo espiritual o lugares de castigo divino. En la mitología griega, Tártaro se describe como un abismo oscuro donde los titanes fueron encarcelados. Entre los babilonios había historias de un inframundo, gobernado por dioses oscuros, que funcionaban como un lugar de juicio. Estos paralelos culturales muestran que la idea de un lugar de contención para el mal está profundamente arraigada en la imaginación humana. Sin embargo, la Biblia nos ofrece algo único y definitivo, la certeza de que solo Dios tiene la clave para el abismo. Él es el único soberano, y la apertura o cierre de este lugar está en sus manos. Mientras que otros textos y tradiciones presentan estas ideas como parte de los mitos o la especulación, las Escrituras nos brindan una visión clara y fundamentada del carácter y los propósitos divinos. Esta exclusividad de la autoridad de Dios sobre el abismo refuerza la gravedad de la batalla espiritual y el juicio final. Nos recuerda que no estamos sujetos a fuerzas aleatorias o mitologías humanas, sino a un Dios que actúa con justicia, misericordia y soberanía absoluta.
Tan aterradoras como son las visiones del Apocalipsis, un mensaje brilla como una luz inextinguible: la victoria de Jesucristo. No es solo el Cordero que fue asesinado, sino el ganador, digno de abrir las focas y revelar el plan perfecto de Dios para la humanidad. El poder de Cristo supera el caos representado por los caballeros del Apocalipsis, el abismo e incluso la muerte. En Apocalipsis 19, el tono cambia por completo. John describe la apertura del cielo, no para revelar el juicio, sino la redención final. Cristo surge montado en un caballo blanco, pero esta vez no como un conquistador simbólico o limitado. Aparece como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, vistiendo una capa teñida de sangre y guiando a los ejércitos celestiales. En su boca hay una espada aguda con la que lastimará a las naciones y gobernará con un cetro de hierro. Esta opinión no es solo la promesa de victoria, es la manifestación que el mal, la muerte y el infierno no tendrán la última palabra. Cristo, el Alfa y el Omega, cierra el ciclo de la historia con justicia y gloria, estableciendo un reino eterno donde el pecado ya no tendrá lugar. El contraste entre el Cordero que fue asesinado y el Rey victorioso montado en el caballo blanco es una imagen poderosa del plan de Dios. La cruz, que parecía un símbolo de derrota, se convirtió en el instrumento de la victoria. La resurrección no solo derrotó a la muerte, sino que garantizó la restauración de todas las cosas. Pero, ¿cómo afectan estas verdades nuestras vidas hoy? Los caballeros de Apocalipsis y la apertura del abismo no son solo historias distantes o eventos futuros. Son recordatorios de que vivimos en tiempos de preparación, cuando la paciencia y la gracia de Dios nos ofrecen la oportunidad de alinear nuestras vidas con su voluntad. Jesús nos llamó a una vida de santidad y arrepentimiento, y la urgencia de este llamado es más real que nunca. En un mundo marcado por conflictos, desigualdades y crisis, tenemos el desafío de vivir con ojos fijos en el cielo, esperando el día en que borrará toda la lágrima y eliminará el mal de una manera definitiva. La promesa de la victoria final de Cristo es un consuelo para los creyentes. No importa cuán difícil u oscuro sea el momento presente, sabemos que el destino de la historia ya está escrito. Jesús triunfará y el bien prevalecerá sobre el mal. Esto nos da fuerza para resistir las pruebas, el coraje para proclamar la verdad y la esperanza de perseverar hasta el final. Vivir con esta expectativa significa confiar en el carácter inmutable de Dios, sabiendo que es fiel para mantener a quienes depositan en Él su confianza. También nos reta a ser instrumentos de paz, justicia y gracia en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. El mensaje del Apocalipsis no es solo el juicio, sino la restauración y la renovación. Es un llamado para que devolvamos nuestros corazones a Dios, vivamos de acuerdo con sus propósitos y confianza con confianza en el día glorioso, cuando hará todas las cosas nuevas. A lo largo de los siglos, los pastores han abordado los mensajes de revelación, de reverencia y urgencia, reconociendo que estas verdades no son meras metáforas, sino realidades que apuntan al plano soberano de Dios. Estos líderes espirituales han sido voces que hacen eco de las alertas de la Biblia, llamando a sus oyentes a una vida de santidad y compromiso con Cristo. Charles Spurgeon, ampliamente conocido como el príncipe de los predicadores, a menudo hablaba de la urgencia de prepararse para el regreso de Cristo. Él dijo: «El tiempo es corto. No hay espacio para vacilar cuando la eternidad está en juego». Esta frase encapsula la visión pastoral. El llamado al arrepentimiento no es algo que pueda posponerse. Cada decisión tomada hoy tiene implicaciones eternas. John Wesley, otro gran pastor y teólogo, predicó sobre la necesidad de vigilancia espiritual.
Para él, vivir en santidad no fue solo una respuesta al amor de Dios, sino una preparación activa para conocer a Cristo. Del mismo modo, Martin Luther dijo que el cristiano debe vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y regresó mañana. Estos líderes entendieron que el mensaje Apocalipsis no es solo una advertencia sobre el juicio, sino también una oferta de esperanza. Enseñaron que el tiempo de gracia aún está abierto y que cada corazón arrepentido puede encontrar seguridad en Cristo. Y luego llegamos a la culminación de todo. Los caballeros del Apocalipsis y la apertura del abismo apuntan al resultado inevitable de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Pero esta batalla, al contrario de lo que muchos pueden imaginar, no es una disputa equilibrada entre las fuerzas opuestas. Desde el principio, Dios ha determinado el resultado. La victoria pertenece al Cordero. En Apocalipsis 20, vemos la destrucción final de Satanás, liberada para siempre en el lago de fuego. Todos los que rechazaron a Dios son juzgados de acuerdo con sus obras, mientras que aquellos que creen en el nombre de Jesús encuentran su hogar eterno en Nueva Jerusalén. El mal, el dolor y la muerte son completamente eliminados, y Dios hace todas las cosas nuevas. El clímax de esta historia es más que una victoria celestial, es la consumación del propósito eterno de Dios. Habitar con su pueblo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, proclama: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque habitará y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Este mensaje es una invitación a la esperanza y la confianza. En Cristo tenemos seguridad eterna. No importa cuán oscuras sean las visiones del Apocalipsis o las circunstancias del presente, sabemos que Dios tiene el control. Su soberanía, justicia y amor convergen para llevar la redención a la creación. El final no es solo una promesa de alivio, es la garantía de que estaremos con el Señor para siempre. La revelación, entonces, no es una historia de miedo, sino de esperanza triunfal. Nos llama a vivir con coraje, fe y expectativas, sabiendo que el mismo Cristo que ha superado la muerte está volviendo para traer su reino eterno. Que esta certeza renueve nuestra fe, inspire nuestra obediencia y nos motive a compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que aún no conocen la gracia transformadora de Jesús.